¿No les ha pasado que se encuentran dentro de una relación, ya sea romántica o amistosa, en las que se conocen desde hace años y siempre han apreciado el acto impacto de esa otra persona dentro de sus vidas? Y que a pesar de las malas, uno sigue perdonando siempre que el otro les falla. Bueno, eso es Disney. Es esa relación que se presenta a ti con entrañables experiencias, pero a lo largo de los años llegas a una relación codependiente en la que solo permaneces ahí, aferrado a ese recuerdo nostálgico que lastimosamente murió. Una relación en la que la otra persona ya no entrega el mismo amor a pesar de que tú constantemente intentas volver atrás. Sí, así de lindo. En nuestra metáfora de relación, este momento en el estudio sería cuando esa persona te da ese rayo de esperanza diciendo, puedo cambiar, vuelve. Con todo esto, ¿qué hemos aprendido? A dejar ir, aceptar que no tienes salvación y quedarte con los lindos recuerdos de tu infancia y no hacer caso a este capitalismo nostálgico. Pero por supuesto que no. Por eso nos pusimos a ver la nueva película del 100 aniversario del estudio Disney, que salió casi como un año. Wish, la magia de perder tu tiempo. So I come back the stars to guide me. Bueno, siendo claros, vimos esta película principalmente por nuestra relación masoquista con la empresa, pero fue también una grata noticia saber que se prometía regresar al viejo formato de sus películas, ser un viaje nostálgico, una forma de acercar tanto a nuevas como viejas generaciones. Y bien, dejando de lado las diversas críticas, nuestra experiencia se puede resumir en... Oh, mira una vaca. Bueno, ya en serio, lo que más podemos destacar de ella es el enorme potencial desperdiciado, una película de la que por lo menos esperamos referencias divertidas, y esta nos las pega descaradamente en la cara. No es por meme, pero la mejor parte son los créditos, en donde salen los personajes más icónicos formados por constelaciones estrellas. Pero es que mire, tiene hasta dinosaurios. ¿Quién conoce dinosaurios? Nadie. Es mala, no insultante, pero es tan mala que nos llenó de odio, rencor y frustración que se mezcló con nuestra única neurona y crea algo bello llamado inspiración. Así que tomen sus palomitas, su refresquito en bolsa y escuchen a dos idiotas escupir un largo fanfic de cómo hubieran escrito la película de Wish con 5 pesos. Otra explosión, por favor. Como la idea no es crearnos otra película desde cero, vamos a tomar algunas bases ya establecidas dentro del film. Número 1, respetar los personajes. Número 2, respetar la época y el lugar. Número 3, hacer referencias a las películas del estudio. Obvio. Número 4, respetar las reglas del estudio. Ya saben, la fórmula de princesa, villano, animal castroso, canciones y brillitos. 5. Y la más importante, transmitir bien el mensaje. Algo importante, no solo para lo que representa la película, sino el estudio entero. Wish intenta hacer una celebración de 100 años de historias, el legado de Walt Disney Studios, cosa que queda bastante simple con el resultado final. Por eso queremos enfocarnos más en la idea de dejar un legado a las siguientes generaciones, lo que nos lleva a... ¿Rediseños? Bueno, los diseños originales no son exactamente malos, pero sentimos que carecen de algo. ¡Mentira! Somos artistas y nos gusta dibujar, ¿ok? Pero los diseños son tan aburridos que no queremos torturarnos ilustrando con los diseños originales. Olvidando eso, regresemos. Personajes. Para representar esta idea de dejar una marca generacional, lo presentamos con 3 personajes principales. Empecemos con Asha. Ahora el asistente de Magnífico se encarga de recibir a los nuevos visitantes del reino y mantener al tanto al rey de todo lo que sucede en este. Asha es joven y a veces ingenua, pero posee un gran corazón y un apetito por el saber. Sueña con algún día poder aprender magia y poder ayudar a las personas, así como el rey que tanto admira, aunque esto evoque un choque de ideales. Sabino, abuelo de Asha, es uno de los hombres más viejos de todo el reino. Busca dejar su legado, su sello en el mundo, y lo hace criando a su nieta. Con él Asha nunca sintió la ausencia de sus padres, pues siempre la llenó de amor e imaginativos relatos. Siempre la motiva más. Él sabe cuál es su destino, dejar los cimientos y las piezas para que la siguiente generación deje las siguientes. Oye, pero si mataste a los dos padres, acaban de romper la primera regla. Continuamos. Magnífico, el rey de rosas lo tiene todo.
Un reino, magia, poder, amor. Estando en la mejor etapa de su vida, es un narcisista que adula de su posición. Toda esta faceta es una máscara que oculta su triste pasado en el que de niño quedó huérfano cuando su pueblo fue destruido. Todo decidió aprender magia, en busca de que nadie más lo hiciera sentir pequeño e impotente, como en esa ocasión. Ahora que lo tiene todo, se da cuenta de que en cualquier momento comenzará a ser más viejo y perderá por lo que tanto ha luchado. No dejará que algo tan tonto como el tiempo se lo quite. Así que, de esa forma, tenemos el pasado, presente y futuro. Ahora sí, sigamos con los otros personajes. Sí, yo sé que todos quieren al chico estrella, pero ¿no se ha puesto a pensar que quizás Asha no necesita un interés romántico? Como decía, la estrella es un pequeño ser en constante cambio, que solo busca ayudar a todo el mundo y no puede parar de soltar magia. Su mayor debilidad es su propia inocencia infantil. Busca constantemente hacer la vida de todos mejor, pero no sabe cuándo parar. Es creativo, adorable y mágico. Quiere regresar a casa sabiendo que fue un buen niño. No puede hablar, pero añora los cielos en donde puede cuidar los sueños de todos. Asha lo ve y sabe que su corazón es la definición de la magia en su versión más inocente. Como verán, le hicimos un pequeño retoque. Ahora en vez de ser ya del Mario, pertenece al cast de Mimos y Van. Y nadie va a entender esa referencia. Con un lindo adorno de fresas. Pero volviendo, para expandir un poco más el cast, hemos decidido darle más profundidad también a los amigos de Asha. Así ya no parecen un pedazo de cartón con cara de los 7 enanos. Talia es la mejor amiga de Asha desde jóvenes. Es una cocinera hábil que recibió el deber de cocinar en el castillo de los reyes. Ella, a pesar de su amor por la cocina, se siente limitada en un status quo que no le permite experimentar nuevas cosas. Añora un día salir de la isla para tener nuevas aventuras y conocer nuevas recetas. Gabo, un niño gruñón que a pesar de su corta edad es bastante inteligente y se carga de la organización de los empleados, aunque estos no se lo tomen muy en serio, así que siempre se le puede ver intentando deshacer los desastres causados por Darío. Y a pesar de su exterior malhumorado, tiene un lado muy sensible. Simón es un chico al cual recientemente le asignaron el puesto de escudero real. Pasa muchas horas entre entrenar y vigilar el pueblo, que siempre anda cazado por donde lo veas. Debido a su naturaleza gentil y tranquila, no está muy seguro con el destino que le tocó. Realmente solo desea una vida tranquila y poder encontrar el amor. Ah, y secretamente está enamorado de Asha. Pero tranquilos, chicos, como ya les dije, en esta película no hay romance. Darío. Nadie sabe cómo llegó ahí, pero siempre se lo puede ver tonteando por el castillo. Es torpe y amigable, una persona de buen corazón que siempre va a estar ahí para sus amigos. Trabaja como bufón, pero se mete más en problemas que hacer reír a la gente, y Gabo siempre está limpiando sus desastres. Safi es el artista del castillo, es talentoso y lo demuestra expresando en sus pinturas su amor por las aves, a las que es alérgico. Hal es una de las asistentes de la reina, es parlanchina y optimista. Quizás demasiado para el resto del mundo. Le encanta hacer peinados y maquillaje a otros. Quiere junto a Basina tener su propio negocio para embellecer a las personas del pueblo. Basima es la otra asistente de la reina, tímida y poco sociable. Hace tan poco ruido que hace que la gente grite cuando la ven. Siempre está junto a Hal, es una costurera y tiene el mismo sueño de abrir una boutique. Como paréntesis, ellas dos en realidad son pareja, pero nunca lo vamos a mencionar en la película porque siguiendo los pasos de Disney tenemos que vender a China. La reina, la principal encargada de los trabajos monárquicos dentro del reino, la reina es una mujer que comparte bastante personalidad con su esposo e incluso el mismo interés en la magia. Ella actúa como cómplice de su esposo magnífico, aunque también es su voz de la razón. Aun cuando es consciente de que los métodos de su esposo no son los más éticos, lo ama tanto que puede nublar su juicio. Y por último, la cabra. Existe. Bueno, ahora teniendo a todos los personajes más o menos relevantes, podemos empezar con la trama. La trama. La película original nos cuenta cómo al cumplir 18 debes entregar tu deseo al Rey de Rosas y este en algún momento te lo concederá. O tal vez no, porque depende del deseo que tengas, Magnífico no lo considera debido a que puede ser una amenaza para el reino. Algo completamente lógico. Lo cual nos lleva al primer cambio. El concepto de un deseo es bastante abstracto para que sea suprimido en una única cosa que al entregarlo te olvidas de ello. ¿Qué pasa si al olvidarme encuentro otra cosa que me apasiona y pienso que este debe ser mi deseo? ¿Qué pasa si olvido de mi deseo pero lo anoto o se lo digo a alguien para que me lo recuerde? Eso y un millón de preguntas más.
Por eso decidimos cambiar el concepto de un rey que cumple deseos a uno que te asigne tu destino, dándote la falsa ilusión de que ya estás completo y ya tienes tu lugar en el mundo, en el reino de rosas, donde nadie es infeliz nunca. ¿Cómo funciona esto? El sistema que aplica el rey es así. Si eres originario de Rosas, al cumplir los 18 años, obligatoriamente tienes tu entrevista con el rey, donde este te asigna un trabajo dentro del reino. A cambio de esto, él se encargará de llevarse tus angustias, ese peso que hay en tu corazón, pero realmente nadie sabe que les está quitando sus esperanzas y sueños, limitando el verdadero potencial de las personas para que su sistema se mantenga en un control y nadie se rebele en su contra. Y si eres extranjero y quieres saber tu destino, a cambio tienes que sí o sí formar parte de Rosas. Pero el método funciona igual. Como en estos deseos reside un tipo de magia especial, Magnífico lleva experimentando con esta desde hace un tiempo, que aunque él diga que es por el bien del reino, realmente es para saciar sus motivos egoístas. Ahora sí, comencemos a narrar. Un libro se abre. La historia comienza con un narrador al igual que la película original, donde se nos dice cómo a partir del dolor y el esfuerzo del Rey Magnífico buscó una solución para los dolores de este mundo, creando un reino donde todos son bienvenidos. Conocemos a Asha de niña, quien le está leyendo con euforia la historia a su abuelo, mientras este solo está de chill sentado en el árbol. Asha habla de lo emocionada que está por saber ya su destino. ¿Qué podría ser? ¿Una hechicera? ¿Una cartógrafa? ¿Una recolectora de sanguijuelas? Su abuelo, entre risas, le dice que no debe preocuparse de eso ahora. Tiene aún toda una vida por averiguarlo, pero que por ahora le dice que se dedique a ser su querida nieta favorita mientras miran las estrellas. Ahora nos vamos al presente con nuestra protagonista de 17 años guiando un nuevo grupo de visitantes mientras canta una canción sobre lo genial que es Rosas y sus ciudadanos. Los turistas quedan deslumbrados por su presentación y Asha, satisfecha, se dirige al castillo para reportarle al rey su hazaña. Primero se detiene en la cocina para buscar la merienda del rey. Ahí se encuentra con Dalia, siendo regañada por Gabo por salirse del menú del día. Pero ambas chicas se burlan del enano diciendo que debe tener algo mejor que hacer. Durante el recorrido por los pasillos, encuentra a la reina junto a sus asistentes, teniendo una complicada discusión de si debe usar rosa o azul. Mientras Abby está teniendo una crisis por un grupo de damas indecisas, al ver a Asha la reina saluda amablemente y decide que dejarán esto para otra ocasión, haciendo que Safi sufra una crisis, pues no mamen. Asha sigue su camino junto a la reina hablando sobre cómo pronto cumplirá años. Amaya habla sobre cómo ella, con su gran dedicación, llenaría de orgullo a sus padres. También pregunta sobre su abuelo y Asha responde sobre que él se encuentra bien siendo un hippie feliz. La reina siente sospechosamente y continúa su camino. Al llegar al estudio el rey no se encuentra por ningún lado, pero acomoda su merienda en la mesa y se percata del desorden que hay en el escenario y se pone a levantar un par de libros. Pero uno que está en el centro de la pared llama su atención. Tiene una presencia atractiva, pero pronto el rey llega de la nada y saluda apresurado a la joven, buscando que no se entrometa mucho. Asha, como es habitual, da su reporte del día, a lo que el rey se muestra satisfecho con el progreso de la chica, tanto que le invita a acompañarlo en su siguiente ceremonia con uno de los ciudadanos. Esto a Asha la llena de emoción que reprime patéticamente. El rey le reafirma que es gracias a su esfuerzo y que él cree que cosas grandes llegarán cuando ella tenga su propia ceremonia, pues se lo ha ganado. Ellos suben hacia las escaleras. Asha da un vistazo hacia las pinturas, tratando de distraer su mente. Se detiene en una particular de un niño con sus padres. El rey se une con ella contándole su triste historia de cómo lo perdió todo. Pero la anima diciendo que no hay que preocuparse por el pasado y que es mejor dar un vistazo hacia el futuro. Allí llegan a la torre, un observatorio con constelaciones por todos lados. En la habitación ya se encuentra una persona que se le asignará su destino. El rey magnífico prepara el ritual para asignarle la labor al ciudadano, mientras canta una canción de invocación. Una vez termina, sale un orbe de la persona que Magnífico atrapa, lo empieza a analizar y en este ve su destino y le asigna su labor. La persona satisfecha se va agradecida con él y se retira, aunque Asha logra ver en ella cierta tristeza y angustia en sus ojos. Ella le pregunta al rey sobre el orbe, y él le explica con un tono prepotente que se trata de la esencia más pura de una persona. Con ella puede ver el potencial de cada uno de sus habitantes, un pequeño pago por su contribución. Asha, aún preocupada, pregunta por la persona que salió triste. Le dijo su destino, ¿no debería ser feliz por ello? Magnífico, sin darle mucha importancia, le dice que es un efecto normal, ya se le pasará. Vuelve a expresarse mejor y le dice
que esto es como un pequeño sueño, un fragmento de ella que la lleva a buscar otra cosa. En este proceso, él ve las capacidades de una persona y le asigna un rol dependiendo de lo que puedan hacer. A cambio, ellos están seguros en el reino. Ya no tienen que preocuparse por nada más. Él ya los ha completado. Asha no puede creer esto, es simplemente una locura. ¿Por qué intentaría limitarlo? ¿Qué daño podría hacer? ¿Qué pasa si uno quiere hacer otra cosa? ¿No puede ser ambas? ¿Solo se quedan así para siempre? Magnífico intenta sacarla de su trance hasta que se harta y le grita que se calle. Inmediatamente se disculpa por asustarla. Sabe que puede ser muy complejo entender, pero todo este sistema funciona para algo, y es para su propia seguridad. Agarra otra bola de arriba y se la muestra. Le explica que es el sueño de su amiga Dahlia. Uno muy hermoso, pero que ella no está en condiciones para cumplirlo. ¿Salir de la isla para intentar ser mejor cocinera? ¿Qué pasa si en esos viajes se encuentra con algún peligro o adquiere alguna enfermedad que no pueda sanar? ¿Todo ese riesgo por un sueño que fácilmente puede cumplir aquí? Por eso se lleva esta parte. Estará más segura en Rosas, donde nadie podrá hacerle daño. Aún así entiende la incredulidad de su asistente. Aún es joven. Algún día lo entenderá. Asha intenta decir algo más, pero este inmediatamente la retira por el día, no sin antes advertirle que ya ha tenido muchos asistentes. Y lo que tienen en común es que todos le terminan decepcionando. Tiene fe en que ella no termine siendo como el resto. Asha solo baja la cabeza y responde con un sí, señor. Cuando Asha está bajando, ve a la reina subir las escaleras. La mujer habla con su marido sobre el desempeño de la joven, del cual el rey habla con decepción. Tal vez es como el resto, como siempre. La reina lo anima y ves hacia el cielo, donde discuten sobre si creen estar cerca de lograr su objetivo, el cual es encontrar a más pobladores que entreguen esa parte mágica de su alma, lo que hace gruñir con frustración al rey. Ella toma sus manos asegurando que sus avances no son en vano, y está dispuesta a apoyarlo. Se dan un pequeño beso y Magnífico se aleja para abrir su libro de magia y continuar con su trabajo secreto. Al salir, Asha se encuentra con Simón, quedándose dormido durante la guardia. Este al despertar se pone nervioso al verla, pero saluda incómodamente. La chica pregunta cómo le va con esto de ser guardia. Él responde que no se queja. Aunque las horas dobles pueden ser pesadas, él jamás pensó que llegaría a ser escudero, pero se siente honrado. Ella sonríe tristemente y dice que hoy es el cumpleaños de su abuelo, y van a hacerle una fiesta, así que si tiene tiempo libre, está invitado. A Simón le brillan los ojos, pero se compone, y le dice que intentará ir mientras aún cabecea. Pasan las horas y Asha llega a casa a terminar los últimos detalles de su pequeña fiesta, en la que realmente solo irán sus amigos del castillo, algunos bastante cansados pero con una gran sonrisa y regalos, pues el anciano es querido por todos. La noche es tranquila, cantan, bailan, ríen. La única que no entona es Asha, la cual aún piensa en lo que sucedió hoy. Está decepcionada, impotente. Dahlia lo nota y habla con ella y después de varios rodeos, Asha pregunta a su amiga si ella realmente está feliz después de que el rey asignó su labor. Dahlia responde que sí, obviamente. Ella se siente halagada de lograr que el rey le permita hacer lo que ella más ama, aunque a veces desearía que no fuera tan monótono, de cocinar lo mismo todos los días. Asha suelta una pregunta: ¿por qué no intenta viajar? Si su pasión es explorar, debería hacerlo. Pero Dahlia se niega. ¿Cómo se supone que hará eso y dejará su vida aquí? Ella le sugiere a Asha de tener esa tonta plática y coman pastel, pero Asha grita: no aguanta esta lluvia de sentimientos y arruina el ambiente tranquilo solo para salir corriendo a un lugar donde ella pueda pensar. Entonces, ¿ya podemos comer pastel? Asha llega al árbol en donde simplemente se sienta a ver el cielo iluminado por las estrellas. Está en silencio hasta que escucha unos pasos a distancia. Es su abuelo que llega junto a su guitarra. Ella se disculpa por arruinar su fiesta, pero él no la culpa y pregunta cómo se siente. Asha no tiene palabras para describir sus sentimientos, pero su abuelo no la presiona y sabiendo que tal vez ella no quiere hablar, simplemente toca un poco de su guitarra mientras ve el cielo. Interrumpe los pensamientos de su nieta preguntando en plan: oye, ¿sabes lo que realmente es una estrella? Asha lo mira sin entender a lo que se refiere, y Sabino explica las cosas que podrían ser. Pueden ser luciérnagas pegadas en esa gran mancha azul, dicen algunos. Pueden ser nuestros ancestros o seres amados. Incluso unos locos creen que son bolas de gas a miles de kilómetros. Dice que no sabe la respuesta correcta, pero siempre que se siente imponente o triste, mira al cielo en busca de claridad en él. Toca el hombro de su nieta y le dice que se tome un tiempo a solas. Él mientras tanto distraerá a sus amigos con alguna historia bizarra. Asha en silencio mira de nuevo al cielo y canta sola expresando sus profundos sentimientos mientras una horrible cabra muerde su falda. Ella vuelve a ver las estrellas esperando que tal vez algo conteste o alguna señal, pero simplemente suspira pensando que tal vez sí es inútil. Pero de pronto el cielo tiene un destello peculiar.
Ella cae sobre su trasero aplastando la cabra y una luz gira, los rodea dejando destellos y chispas. Su sola presencia altera el reino. Los habitantes salen sorprendidos y maravillados por el destello. Mientras tanto, toda la habitación del rey es un caos. Los objetos vuelan, la presencia de una magia tan fuerte altera sus herramientas como un imán. Obviamente, la reina y el rey lo notan. Es lo que buscaban. ¿Pero cómo? Asha mientras tanto entra en pánico. La cabra salta a sus brazos mientras la criatura suelta una pequeña sonrisa. Se atenúa un poco, dejando ver una pequeña forma más simple. Un pequeño bebé flotando. Ella aún está asustada. Intenta hablar con el pequeño niño, pero parece que él no sabe o no puede hablar. Asha señala al cielo buscando respuestas del niño sobre qué fue ese destello. Pero mira un segundo hacia donde apunta y nota que en el cielo falta una estrella. Conoce bien el cielo después de todo. Mira al pequeño ser rodearla entre risas y entiende. Él es lo que falta en el cielo. Empieza a crear sonidos con el ambiente para que los animales canten sobre cómo todos somos polvos estelares, que compartimos la misma esencia. Entonces Asha lo entiende, este pequeño ser puede cumplir deseos. Asombrada por este hecho, intenta pedir algo pequeño, como una galleta. Y la estrella sonríe mientras agita sus manos torpemente y forma una gran bola de polvo mágico, con que todos en el bosque ven expectantes hasta que ¡BOOM! Muchas galletas caen contra Asha, golpeándola tanto a ella como a los animales. Los animales hablan con él, diciendo que el pequeño ayudará lo que sea que necesite, pero tanto ellos como Asha ven a la estrella simplemente ignorar su alrededor y concentrar su mirada en la cabra. Asha definitivamente piensa que este pequeño no sabe qué hace, pero es adorable. Intenta volver a hablar con él, pero solo le da palmadas en la cabeza como si fuera una buena niña. Y otra galleta. Asha suspira y lo toma entre sus manos para decirle que venga con ella, e intenta no generar tanto caos. La estrella aplaude y se agita mientras la sigue. Mientras tanto, en el castillo, el rey mira a través del telescopio la estrella faltante y está buscando una respuesta en ese acontecimiento. Intenta hacer un ritual para atraer lo que sea que causó el impacto, mientras su esposa lee el libro dándole indicaciones. Pero todo se sale de control y le explota en la cara magnífico dejándolo debilitado. En su frustración busca absorber uno de los orbes para adquirir más magia. Su esposa intenta calmar su ataque errático, pero él la empuja. Dándose cuenta de lo que hizo, se detiene, ve al cielo con impotencia y se sincera con ella. Ya hace muchas lunas él se sintió una vez débil e ingenuo, donde no podía hacer más que ver el caos a su alrededor, y ahora que lo tiene todo no quiere perderlo por las limitaciones humanas. La reina acaricia su espalda y pone su rostro contra su hombro. Ella le recuerda a un lindo joven estudiante de magia que siempre la sorprendía con sus grandes trucos, pero lo que más amó de ese adorable joven fue su ambición, su deseo de tener un hogar al que él sí pueda cuidar. Magnífico la ve a los ojos, pero pronto desvió la mirada. A veces se toman caminos difíciles en la vida, ambos lo saben. Le pide a la reina que manda a los soldados a la búsqueda y ella, un poco desanimada, asiente. Al día siguiente, Asha despierta en su cama, pensando en lo de anoche y que lo de la estrella fue solo un sueño, pero al abrir bien los ojos, nota al pequeño ser junto a la cabra saludándola. Asha no puede creer todo esto, pensando en qué hacer. Su cuarto es un desorden, sus libros están tirados o mordisqueados y las paredes rayadas, y no sabe a cuál de los dos enanos culpar. Habla molesta con ambos y pensando decide ir al castillo a buscar ayuda. Pronto su abuelo grita para el desayuno. La estrella da vueltas por la habitación y hacia las escaleras. Antes de que Sabino se dé cuenta, Asha logra esconderlo dentro de un sartén. Miente a su abuelo y dice que no puede comer, pues tiene que ir a prestar sus sartenes a su amiga. El viejo la ve nerviosa, pero le pide que vaya con cuidado. Al salir, abre un poco el sartén y la estrella está llorando. Parece que no le gusta la oscuridad. Ella promete que no será por mucho tiempo y piensa llevarlo junto a ella por su seguridad, y porque no quiere que rompa la casa. Va por el pueblo donde hay muchos soldados, lo que la pone nerviosa para escabullirse dentro del castillo. Ella esconde la estrella en la habitación de las gallinas, pidiendo que no haga ni un solo ruido. Asha saluda a los chicos de la manera más casual posible, pero la ignoran hablando del destello de anoche. Pronto Dahlia desea en voz alta que la ayuden a limpiar la cocina. Gabo las regaña por perder el tiempo. Intenta tomar la escoba para apresurar el trabajo y ayudar, pero la escoba vuela de su mano, y los platos igual. Pero antes de que alguien pueda decir pío, se escucha un ruido desde el cuarto de las gallinas. No pueden creer el espectáculo. Las gallinas, las ratas y los propios instrumentos que limpian están limpiando. Todo es muy colorido, pero ¿dónde está el culpable de este desastre? Cortamos con la estrella volando por el castillo sin que nadie la note. Va a las escaleras y llega a una habitación donde está Hailey Basima lavando la ropa, donde tenemos una secuencia cómica de la estrella siendo maltratada y casi ahogada. Asha busca por el castillo desesperadamente, mientras Dahlia, Darío y Gabo, aún sin entender mucho, la siguen. Escuchan un grito y se dirigen en dirección a este, donde se encuentran las chicas embelleciendo al pequeño. Asha le explica a sus amigos que este pequeño cumple deseos, a lo que hace que el resto piense, ¡tiene poderes!
Es el premio grande. Todos intentan pedir un deseo, incluso pelean. La estrella está tan confundida de tantos gritos y ruidos que lastiman sus oídos, que termina generando caos en la habitación y se hace bolita. Asha grita, está decepcionada de todos. Luego mira a la estrella y le levanta la voz. ¿No sabes lo peligroso que es conceder deseos así? ¿Qué tal si los pones en peligro? Lo hacen una cantidad irresponsable. La estrella se pone roja y le grita campanadas inentendibles. Vuela rápido a otra habitación haciendo un berrinche y se esconde dentro de una caja. Asha se disculpa y acaricia su cabeza y explica que debe ser cuidadoso. No tiene idea de lo difícil que es tener tanto poder, pero debe ser responsable al cumplir deseos, ya que pueden ser peligrosos. La estrella se pone sobre sus piernas mientras el resto se disculpa con el pequeño. De repente llega Safi a ¿Qué chingados hicieron con mis pinturas? avisarle a todos que el rey va a dar un anuncio. Asha trata de convencer a la estrella que debe esconderse, aunque siga molesto, y esto obedece a regañadientes. Al llegar a la reunión, todo el pueblo parecía emocionado. El rey engaña al pueblo explicando que la luz de la anterior noche fue resultado de un robo de un fragmento del cielo. Quien sea que fuera, está creando caos y está alterando el orden, intentando oponerse al rey con un tonto intento de poder. Pide a las personas estar alerta y dar cualquier información. Asha y sus amigos parecen nerviosos, deciden mutuamente dividirse para buscar información y mantener a la estrella a salvo. ¿Están dementes? Podría ser un demonio salido del mismísimo infierno. Así que nos dividimos. Por el lado de Asha y la cabra, porque sí sigue ahí, va a escabullirse al estudio del rey por respuestas, mientras Hal distrae a Magnífico para que no la descubra. Por otro lado, Gabo y Darío van al sótano para mantener a la estrella a salvo. Asha busca entre los libros algo que le ayude a devolver la estrella a casa, pero no encuentra respuestas en eso. En eso vuelve a ver el libro sospechoso del inicio. Duda en un principio tomarlo por miedo a que el rey se entere, pero al final intenta llevárselo forzando la cerradura. Pero de repente se escuchan ruidos a la distancia, por lo que debe esconderse. Es la reina, se ve un poco inquieta, y saca el libro de su vitrina en busca de algo que no podemos ver. Ojea unas cuantas páginas, pero de repente escucha una explosión, que la distrae y decide dar su atención hacia el origen de la conmoción. Resulta que los pendejos hicieron de todo en el sótano, menos ser precavidos, que casi destruyen medio castillo con ellos. La chica aprovecha y se mueve sigilosamente para escapar por la ventana con el libro, pero cuando la reina regresa, logra ver algo que cuelga por la ventana, algo muy familiar, pues Asha dejó caer su pañuelo. Por suerte para los otros dos, antes de que Magnífico los encuentre para mandarlos a cortar la cabeza, es regañado por su esposa, diciendo que quizás deba tomarse un descanso, pero el rey está tan enojado que ni siquiera escucha, y se va a su estudio a seguir quejándose. Está harto de estos traidores malagradecidos, no saben en lo que se están metiendo. Ahí empieza a escuchar varias voces provenientes de su propio reflejo, que le suben el ego cantando. Después de besarse a sí mismo los pies, entra Dahlia, pues tiene que decirle algo. Asha logra escapar del castillo con el libro y se reúne con la estrella y la cabra hasta su casa donde piensan que estarán seguros. Pero tras abrir la puerta se encuentran con Magnífico y sus guardias. Su abuelo está tirado en el suelo a merced del rey. Magnífico le halaga diciendo que es bastante inteligente por casi engañarle, pero que ya se acabaron los juegos. Asha intenta ir por Sabino, pero es retenida por Simón, y solo puede ver cómo el rey le quita el deseo a su abuelo, amenazando con destruirlo si no le da lo que quiere. Ella le suplica que no le haga daño, pero la estrella es más rápida y crea una distracción convirtiendo a los guardias en animales. Simón la empuja hacia afuera para que huya. Él intentará ganarle tiempo enfrentándose a los guardias. Sí. Sigue así. Magnífico, indignado por todo esto, destransforma a los guardias y los manda a seguir a la chica. Asha corre todo lo que puede. La estrella la ayuda transformando a la cabra en distintos animales. Acá iría una persecución entre la prota y los guardias. De ahí vuelve a aparecer Simón ayudándole a esquivar a unos soldados. Y cuando todo parece estar más seguro, se revela que Simón en realidad es Magnífico, que había tomado su forma, quitándole tanto la estrella como el libro. Le agradece a Asha por todo y la tira por el río. De repente todo se pone negro. Asha vuelve a despertar después de su caída gracias a una figura misteriosa. Ah, y también ahí está la cabra. ¡Compren sus peluches! Este ser se revela como la reina que le estaba curando sus heridas con una poción. Aparentemente Magnífico no es el único que sabe magia. Asha le pregunta por qué le está ayudando, a lo que Amaya responde que ya no puede seguir el mismo camino que su marido si el resto del pueblo sufre. Tardó unos 20 años en darse cuenta, señora. Y aquí entraría una canción de fondo súper hermosa, de esas en las que Disney dice, quiero un Oscar, donde vemos flashback de los reyes, de cómo se conocieron, armaron el reino, pero cómo ese amor joven se ha ido desvaneciendo con los años. Asha empatiza con la reina, pero no puede dejarlo pasar.
Necesitan salvar el reino. Amaya le explica que sus amigos están encarcelados junto a su abuelo, pero no podrá acompañarla para no levantar sospechas, aunque le dice de un túnel que la llevará a los calabozos y le da las llaves. Así que Asha, armada de valor, se dirige de vuelta al castillo. Mientras tanto, en las catacumbas, los amigos están en distintas celdas hablando entre ellos. Sabi con un ataque de pánico, Gabo quejándose sobre cómo deberían haber entregado la estrella, Hal que se caen de una vez, Basima se hizo bolita y Darío hizo un collar de huesitos. Su hermosa reunión se interrumpe cuando llega un nuevo prisionero. Es Simón, que ser un caballero no le sirvió de mucho. Este les pone en contexto todo lo que pasó y que Asha está desaparecida. Gabo sigue quejándose en voz alta de cómo Asha es una traidora y una cobarde y un montón de cosas, para que de repente se abra la puerta, revelando que Asha escuchó todo esto. Ella en un tono sarcástico dice que debería dejarlo ahí, pero no cree que tenga la estatura para sobrevivir en una prisión. Y Gabo está en plan... ¡Asha, no, güey! Asha procede a liberar a todos sus amigos y se dan un abrazo grupal. Todos quieren huir, pero Asha se detiene en la celda de Dahlia para hablar con ella. Asha, no vayas por ella, ya vámonos. Ya, para. Él tiene razón, déjame sola. Dahlia, tienes que salir aquí con nosotros. No, Asha, lo arruiné. Ni siquiera sé por qué lo intenté. Él tiene razón con esto. ¿Por qué tuve alguna vez la idea de poder irme? Soy una mala amiga. Te traicioné. Ustedes fueron las únicas personas que me aceptaron así, siendo débil. No te culpes. Esto es lo que su maldad nos ha llevado a hacer. Creó su reino de fantasía limitando nuestros sueños. Y no debería ser así. Él te quitó eso porque él sabe de lo que eres capaz. Dahlia, escucha. Yo sé que tú puedes llegar lejos. Y yo voy a ayudarte a cumplirlo. Ahora que están todos buscando a Sabino por el calabozo, al final lo encuentran, pero no se ve muy bien después de que Magnífico destruyera su deseo. Está acostado débilmente en su cama, tipo Blancanieves. Asha intenta llevarse a su abuelo, pero él los detiene con sus pocas fuerzas, porque solo será un estorbo. Dice que ellos son la única esperanza para el reino. Deben detener a Magnífico. Todos se van tristes, pero antes de irse revela a Asha que su deseo era inspirar a otros, y puede morir sabiendo que cumplió su deseo. Ahí se escabullen hasta llegar al sótano donde comienzan un número musical para idear un plan para rescatar a la estrella. Mientras tanto, el rey en el observatorio le cuenta sus intenciones a la estrella sobre cómo quiere usarla para volverse inmortal y así gobernar eternamente. Entonces empieza a elevarse, cubriendo los cielos con una espesa niebla. El pueblo está desconcertado por este acontecimiento sin saber qué onda. De repente salen un montón de espejos donde podemos ver a Magnífico dando su discurso de villano super malvado. Muchos intentan huir de ahí, pero el rey los detiene y los amenaza absorbiendo sus deseos que deterioran un poco su aspecto. Todo parece el fin. El rey ganó. Es imposible detener esta amenaza. Su esposa aparece en el techo hablando amable y cariñosamente, tratando de distraerlo mientras Asha y los chicos van por el báculo. Pero por el reflejo de los espejos Magnífico se da cuenta. Está indignado con su esposa en plan, ¿cómo pudiste? Yo estoy haciendo esto por nosotros, no porque trato de llenar un vacío en mi corazón con mis deseos egoístas, mujer. Mientras está distraído ejerciendo violencia intrafamiliar, los muchachos se abalanzan contra él. Pero es inútil, está demasiado fuerte por los deseos que absorbió. Ahí Asha tiene una idea. Ella empieza a meterse con su ego diciendo que no es tan poderoso. No podría ni conceder un simple deseo como un montón de rosas. Magnífico ya estaba para mandarla a Bolivia cuando de repente su mano comienza a moverse sola. Asha aprovecha para esquivar el impacto y empieza a desear más cosas. Sus amigos también se le unen y empiezan a cumplirse deseos tan a lo loco que no nos alcanza el presupuesto para mostrarlo. De tanta sobrecarga, Magnífico termina rompiendo el techo del observatorio, donde todos los orbes comienzan a regresar a sus dueños. El rey queda distraído como ¡no regresen! Y Asha aprovecha para por fin quitarle el báculo, rompiendo y finalmente liberando a la estrella. Magnífico queda tan rasgado por tanta luz que termina cayendo del techo. Todo parece en calma, vencimos al villano, bailemos. Pero antes de celebrar, ven a la estrella debilitada, hasta que por fin pierde su brillo y muere. La escena se torna triste, todos están llorando al pequeño. Asha aún en negación, en un último intento se pone a cantar, intentando que reaccione. Sus amigos, la reina, el pueblo, la cabra, se le unen. Sus corazones comienzan a brillar, y con este amor, la estrella vuelve a la vida aún más resplandeciente. Todo es hermoso y bonito, pero de repente de las sombras vuelve a aparecer Magnífico, que con su poca magia oscura intenta destruirlos a ambos. Pero la reina agarra el libro mágico y se interpone entre los dos. Cuando Magnífico lanza el hechizo, este rebota y termina siendo encerrado dentro del libro. Al final, logrando su cometido de volverse inmortal, pero perdiendo su libertad a cambio. ¡Ahora sí! ¡Todos felices!
Volvemos con el abuelo medio muerto todavía. La estrella se pone en su pecho y está despierta junto a todos sus seres queridos. El viejo está eufórico, tanto que salta de la cama y se pone a bailar. Su nieta está preocupada, pero la relaja, bromeando que se siente como de 80 años. Se está haciendo de noche y la estrella pequeña comienza a titilar fuertemente. Estrella mira al cielo entristecido. Asha se da cuenta de esto. Él tiene que irse. Aún con la tristeza de tener que despedirse, ella con una gran sonrisa le agradece porque sin su ayuda no hubiera tenido la fuerza para luchar por sus sueños. Y se dan un último abrazo. Todos ven como la estrella regresa al cielo, no sin antes dejarle a Asha un último regalo. Una varita mágica para que tenga un pedazo de él. Un libro se cierra, y vemos a Asha un par de años después contando la misma historia a unos estudiantes. Los peques están con muchas preguntas. ¿Qué pasó con Magnífico? ¿Qué pasó con la estrella? ¿Todavía Asha tiene la varita? ¡Este fanfic es basura! ¿Quién inventaría esto? Asha evita las preguntas diciendo que ya son las 12 y que deberían irse a dormir. Ella procede a irse al árbol, a ver el cielo nocturno. Un niño la sigue y le pregunta a su maestra si el poder de los sueños es real. Ella responde que claro que sí, está en nuestro corazón, en nuestros deseos más profundos, y que todos podemos cumplirlos con fe, confianza y un poco de magia. Todo es felicidad y próspero en el reino de rosas. Y en los créditos vemos a los secundarios en su día a día, donde todos llegaron a cumplir sus sueños. El fin. Bueno, señor Disney, ¿qué opina? ¿Qué es esto? Ni siquiera tiene inclusión. Esto es lo peor que he visto en mi vida. Esto tiene peor guión que las películas de video brinquedo. Es más, hasta debería ser ilegal, por daño a la salud de la humanidad. Ush, por eso no contrato guionistas que encuentro en la basura. Suelten a los perros. ¡Ogio, ogio, ogio! ¡Hola, niñitos! Gracias por venir a Walt Disney Studios. Por favor, ahora sean amables con el tío Goofy. ¡Ogio! Y párense en la línea de ají. Tomen algunas de nuestras mercancías y recuerden contratar Disney Plus. ¡Ogio, ogio, ogio! ¡Buena suerte! Sí, ya, adiós. Bye. Bueno, muchas gracias por ver nuestro primer video. Y el último, porque esto nos consumió. Estaremos subiendo más contenido próximamente, así que suscríbanse y denle like si les gustó. No olviden visitar nuestras redes sociales, incluyendo la de nuestros amigos que nos apoyaron durante la producción de este video. Oh, y una cosa más. Si tienen ojos chismosos, notarán que habían referencias a las producciones de Disney durante todo el video. ¡Felicidades! Están igual de mal que nosotros. La primera persona que escriba en comentarios el número exacto de referencias y la que diga cuál es la película más referenciada se llevarán un dibujo gratis. Les advierto, no será fácil. Algunas están más escondidas que otras, así que cómanse la cabeza como nosotros lo hicimos haciendo este video. Pero bueno. Cuando alguien dice pero bueno, es que ya se va. Chao, banda.